Pues listo. Listo. Pues muy buenas tardes a todo nuestro auditorio. Saludamos a nuestros lectores que nos siguen desde todas las redes sociales de Grupo Editorial Olmeca. Estamos en vivo en el Facebook Live, en Crónica de Jalapa y simultáneamente en todos los periódicos de nuestra cadena, que son Novedades de Tabasco, Liberal del Sur, Diario Minatitlán, Diario de Acayucan, Diario de Cardel, Diario de Palenque, Los Tuxtlas y Diario El Puerto. Para nosotros es un honor contar con la presencia del doctor Pavel Marichal Gallardo. Doctor, muy buenas tardes, bueno, muy buenas noches para usted. Gracias por estar con nosotros. Hola, Cintia, buenas tardes para allá en México. Gracias por la invitación. Doctor, gracias de verdad. Para nosotros es bien importante que esté aquí, ya que estuvo en medios nacionales e internacionales en junio del año pasado, cuando se supo que un mexicano se encontraba trabajando en ensayos para la vacuna de COVID-19. En junio del año pasado, pues estábamos en los primeros meses de la pandemia. En todo el mundo estábamos hablando de la vacuna, ¿no? Estábamos con esa expectativa de la vacuna y hoy que es una realidad, pues para nosotros es bien importante tenerlo aquí y poder platicar con usted. Muchas gracias. Gracias a ustedes. No, me imagino la carga de trabajo que debe de tener ahorita, por eso agradecemos que se haya tomado el tiempo para estar aquí. Doctor Pavel, pues para ponernos un poco en contexto, es un veracruzano originario de Coatzacoalcos. Él radica en Magdeburgo, Alemania, y es socio fundador de una empresa que se llama Contivir. Una parte de su reseña dice: su investigación se enfoca en métodos de producción para vacunas virales y terapias génicas. Desarrolló una tecnología de purificación de bajo costo que puede ser utilizada alrededor de la mitad de los candidatos de vacuna para COVID-19 a nivel mundial. Actualmente labora con 2 de estos candidatos que se encuentran en evaluación preclínica. Doctor, pues ya para irnos directo, a mí me gustaría un poquito preguntarle primero, ¿cómo es que llegó allí donde está? O sea, ¿cómo un biotecnólogo veracruzano decidió, o cómo fue que fue a dar allá y hacer lo que está haciendo allá? Y también explicarnos cuál es el proyecto que lo llevó a irse para allá. Bueno, yo estudié en el TEC, la ingeniería en el campus Monterrey. Y poquito antes de graduarme, por ahí de 2010, ya hace 10 años, pues fue cuando ocurrió la pandemia de influenza. Y estuve trabajando bajo la dirección del doctor Mario Álvarez. Él desarrolló, de hecho, una vacuna producida en bacteria para la enfermedad. Se patentó inclusive. Y a través de un contacto de la carrera le pedí si podía trabajar con él en el laboratorio. Entonces esta fue mi primer experiencia en un laboratorio de biotecnología práctica, y empecé con el tema de purificación ahí. Estos compuestos, todas estas sustancias que se producen, ahorita ya la mayoría se generan en un caldo de cultivo que tiene una composición muy compleja. Y para que se le pueda dar a animales para pruebas preclínicas o para humanos, necesitan tener un grado de pureza extremadamente alto. Entonces mi tarea ahí en el laboratorio estaba enfocada en esto. Estábamos también trabajando con otras moléculas, por ejemplo, anticuerpos monoclonales para cáncer o enfermedades autoinmunes. Y estuve en ese laboratorio cerca de 2 años. Y posteriormente apliqué para una maestría en Alemania, en el suroeste de Alemania, en Offenburg, y ahí estudié ingeniería de procesos. Y mi maestría la hice, la tesis, en un tema muy similar con la parte de ingeniería en la producción de anticuerpos monoclonales. Y estuve trabajando en esa misma empresa donde hice la maestría alrededor de 8 o 9 meses. Pero pues mi objetivo era también hacer un doctorado para tener algo más de investigación, y empecé en el Instituto Max Planck para Dinámica de Sistemas Técnicos Complejos aquí en Magdeburg en 2015, y después de haber trabajado muchos años con la parte de purificación para proteínas básicamente, o también algunas hormonas, el grupo
aquí trabajaba con virus, o seguimos trabajando con virus. La mayor aplicación era para influenza, entonces seguí trabajando en este tema. Y durante mi doctorado desarrollé una tecnología para purificación que es extremadamente barata, tiene costos muy bajos. Y la aplicamos para influenza, también por ejemplo para virus de fiebre amarilla, que es un problema inclusive aún hoy, a pesar de que hay una vacuna disponible desde 1930. Y también para otras partículas virales que se usan para tratamientos de última generación, para terapia génica, como virus adenosociado o lentivirus. Y cerca del final de mi doctorado, debido a la tecnología esta que generé, un colega mío trabajando en la misma unidad, pero en la parte de producción, donde yo recibo el material que tengo que trabajar, desarrolló un reactor que trabaja de forma continua, que en nuestro medio es una innovación muy grande, porque a diferencia de otras industrias, por ejemplo, la farmacéutica de químicos tradicionales como aspirina, o a diferencia de la industria petroquímica, todo se maneja la producción en lotes, no es una producción continua. Y esto tiene muchas consecuencias en la disponibilidad de los medicamentos, el costo de los medicamentos. Entonces decidimos combinar su tecnología continua de producción con mi sistema de purificación de bajo costo para comenzar una empresa. Y llevábamos cerca de, pues apenas un mes con el proyecto, porque empezamos eso inclusive antes de tener nuestra defensa de doctorado. Y un par de meses después fue cuando ocurrió el brote en China, que luego se expandió por todas partes, por supuesto. Y pues nuestra infraestructura estaba al inicio enfocada para terapias génicas, por ejemplo, para ciertos efectos oculares o musculares con virus adenosociado. Pero cuando empezaron todas las restricciones en las fronteras y ya era claro que iba a ser un problema grave, se nos hizo obvio que teníamos los medios para poder trabajar en el tema con coronavirus. Y al inicio fue un poco complicado porque el nivel de bioseguridad que se necesita en un laboratorio para trabajar con el virus infeccioso, con la cepa circulante, es nivel de seguridad 3, que es bastante alto. Hay 4 niveles de seguridad nada más. Pero desafortunadamente en nuestro laboratorio, aquí en el Instituto Max Planck, solo tiene hasta nivel de bioseguridad 2. Entonces tuvimos que pensar en qué hacer para poder trabajar el tema, porque sentimos que tenemos una obligación moral de hacerlo. Y nosotros nos enfocamos más bien en las tecnologías que se pueden usar para producir esta clase de vacunas o de terapias génicas, pero al final necesitas validar tu tecnología también. Entonces, cuando tomamos la decisión de trabajar con coronavirus, como no podíamos usar el virus infeccioso en nuestro laboratorio, desarrollamos otro tipo de vacuna que se basa también en la partícula viral, pero no es infecciosa, entonces se puede usar en cualquier laboratorio, incluidos los normales que por default son nivel 1. Y produjimos esta molécula, la purificamos con nuestra tecnología también y empezamos ensayos preclínicos. Estamos todavía procesando los resultados y eventualmente también generó mucho interés con otras personas que estaban trabajando con otros candidatos de vacuna y empezamos a colaborar con 2 hospitales, uno aquí en Alemania y otro en Dinamarca, además de un puñado de empresas, donde les mandamos estos prototipos para que los usen, porque nuestro objetivo es que eventualmente estas tecnologías se puedan implementar en muchas fábricas y en muchos sitios de manufactura, porque el problema claro que existe ahorita es, por supuesto, cuántas vacunas puede haber. Sí, esto ahorita está obvio. Tenemos que decidir a qué grupo se le dan las vacunas. Las empresas tienen que entrar en negociaciones con gobiernos que involucran también precios, cantidades. Los países tienen cierto poder de negociación en el poder adquisitivo basado en cuál es su población, cuántas dosis requieren.
pero el problema está claro porque simplemente no hay suficientes dosis. Y si el virus fuera inclusive todavía más peligroso, pues estaremos en un problema aún peor. Y este dilema con la parte de producción limitada ya existía. Ahorita está estimado que la oferta de partículas virales que se usan para vacunas, por ejemplo, como la de polio, como la de fiebre amarilla, o para terapias génicas para defectos en neonatos, es 5 veces menor a la demanda. Para ciertos tratamientos, por ejemplo, de terapia génica, que son los más nuevos, se producen alrededor de 100, 200 tratamientos al año en todo el mundo. Y un problema todavía más grave con la parte de vacunas es que no puedes cobrar mucho por una vacuna. Entonces aquí entran también otras cuestiones económicas, por ejemplo, la cuestión de precios por economías de escala, porque regularmente tienes que ofrecerla cuando está cara a lo mejor en 10, 12 dólares, que es más o menos los precios en los que ahorita se están comprando las vacunas existentes de coronavirus. Pero sí es un dilema técnico en la parte de producción y también en la parte de distribución, porque ciertas vacunas tienen requerimientos muy distintos en cuanto a logística y la capacidad que tienen diferentes países para manejarlas. Por ejemplo, un reto importante con las vacunas de ácido nucleico es que se tienen que congelar a menos 80 grados Celsius. Y muchos países no tienen la infraestructura ni para guardarlas ni para distribuirlas. Entonces también tienes que tomar la decisión de si como país, como gobierno te conviene negociar otro tipo de vacunas que sean más tradicionales, por ejemplo, virus inactivados como la China. Entonces es un tema muy complejo que involucra cooperaciones entre academia, industria, gobierno. Doctor, yo le voy a platicar. Cuando salió esas entrevistas que le digo que, bueno, salieron muchas entrevistas aquí el año pasado, un mexicano está trabajando en Alemania con la vacuna. Yo leí varias entrevistas y le voy a ser honesta que a veces los términos que utilizan son un poco, pues son muy científicos, son muy técnicos y a veces no es muy sencillo de entenderlo, ¿no? Entonces yo quería hacerle una pregunta, quiero hacerle una pregunta. Por ejemplo, digamos que mi mamá y mis tías están viendo ahorita el programa y quiero explicarle a mi mamá y a mis tías cómo se hace la vacuna. O sea, cómo es una vacuna, porque sé que hay muchos tipos de vacunas. En la página de la OMS viene que hay con virus inactivos, con ARN, con virus genéticamente modificado, ¿no? Por ejemplo, la que están distribuyendo ahora en México, la vacuna Pfizer, es con ARN, pero ¿qué es eso? ¿No? O sea, si pudiera explicarnos un poquito los tipos de vacunas, y la otra es, usted como científico, como biotecnólogo que tiene su vida dedicada a esto, explicarle a la gente, a la sociedad que nos está viendo, porque hay mucha gente en todos los periódicos viéndonos y haciéndonos preguntas, explicarles por qué es seguro vacunarse. Muy bien. Bueno, para empezar con la importancia de las vacunas, eh, junto con el agua potable y los antibióticos han sido uno de los mayores éxitos de salud pública en la historia. Sí, esto está perfectamente documentado desde hace muchas décadas. Desde la primera vacuna contra la viruela que desarrolló Jenner cerca de 1800. Después pasaron casi 85 años hasta que Pasteur trabajó, por ejemplo, para rabia y con cólera también. Pero sí, su beneficio es claro. Por supuesto, como cualquier otro fármaco que modifica la biología del cuerpo, se tienen que probar de manera muy astringente. Algo muy particular con esta pandemia fue que a uno regularmente le toma 7 años desarrollar un producto y un proceso para que pueda llegar a algo comercial, ¿sí? Algo que se pueda vender. Y te puede tomar otros 3 años estar lidiando con las autoridades regulatorias y con los ensayos clínicos para que ese medicamento, ese fármaco sea aprobado. Entonces ahorita lo que observamos con coronavirus fue totalmente sin precedentes, porque se aprobó una vacuna en menos de un año. Mucha gente
tenía opiniones mezcladas al respecto porque decían que a lo mejor no se había probado bien, pero esto se probó claramente, está reportado con muchísimos ensayos clínicos donde muchos miles de voluntarios estuvieron involucrados, la información está pública. Mi recomendación es que lejos de lo que cualquier individuo pueda mencionar o comentar, incluido su servidor, es que las personas se metan a las páginas oficiales de sus gobiernos, y no solo eso, sino de organismos internacionales que están arbitrados, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud. Todos estos sitios de internet están... Que me dice, ¿Perdón? perdón, lo interrumpo con esto que me dice, yo sí quedé maravillada de que, por ejemplo, yo desconocía, ¿no? En esa sección que hay en la página de la OMS, donde tú puedes entrar y hay una actualización todos los martes y todos los viernes, me parece, donde te ponen cómo van, ¿no? Los candidatos de vacunas y te dicen, tú puedes descargar, o sea, cualquier persona, no es que tengas que ser un erudito o un científico, ¿no? Entras y descargas un Excel donde te dice la actualización. Yo tengo aquí, por ejemplo, ayer vi la del 19 de enero, hay tantas vacunas que están en la fase preclínica, tantas vacunas, y te despliega toda la lista de en qué país la están haciendo, en qué universidad, qué compañía, en qué fase van, qué tipo es, de lo que le preguntaba, los tipos que hay, que no entiendo mucho. Todo eso te lo explica ahí. Entonces, como usted dice, o sea, la información allí está, ¿no? Entonces, qué bueno que tocó ese tema de invitar a la gente que nos está escuchando a que lo consulten para que tengamos información, ¿no? Y la información ahí está, como usted lo dice. Muchas gracias por decirlo. Discúlpame por interrumpirlo. No hay problema. Sí, lo mejor es siempre ver a organismos oficiales internacionales que están arbitrados. Estas páginas tienen muchísima información, son muy ricas en contenido, tienen explicaciones muy ligeras, muy claras de estos productos, cómo funcionan. Y no solo para cosas nuevas, están todos los calendarios sugeridos de vacunación. Actualmente, si no me equivoco, hay vacunas para alrededor de 24 enfermedades infecciosas. Eso es un logro increíble de la medicina y de la salud pública. Y regresando a los tipos de vacunas, puedo empezar con las más tradicionales. Por ejemplo, la vacuna que desarrollaron en China es con virus inactivados. Lo que haces en este caso es que después de aislar al organismo causante de una enfermedad, al patógeno, ahorita la mayoría de las técnicas modernas involucran cultivo celular. Estas son células que han sido adaptadas para crecer, por ejemplo, sobre superficies o sobre líquidos que tienen nutrientes en bioreactores. Y se modifican para producir los antígenos, que es la sustancia que se le da al paciente para que genere una respuesta inmune favorable. En el caso de los virus inactivados, lo que tú haces es que tú creces muchas células, no es diferente por ejemplo, este vaso con agua, ¿sí? Tienes las células flotando y creciendo, y lo que haces es que las infectas, ¿sí? En un sistema contenido seguro, por supuesto, controlado con temperatura y muchas cosas. Y permites que el virus se multiplique ahí. Y cuando generas una cantidad determinada de estas partículas, después usas unas sustancias químicas para inactivarlas. La inactivación quiere decir que haces que el virus ya no se pueda replicar, ¿sí? Un ejemplo clásico de este tipo de vacunas es la vacuna de la polio. De hecho, para polio hay dos vacunas, una que está atenuada con un virus que se puede multiplicar mucho menos, que es más seguro, ¿sí? Esas son las vacunas atenuadas. La de fiebre amarilla es otro ejemplo. Por ejemplo, la de polio es oral. Pero hay otra versión de la vacuna de polio que es un poco más cara. Por lo mismo, porque es inactivada y es la que se da intramuscular con una inyección. Es un ejemplo clásico de un virus que ha sido inactivado químicamente para que ya no sea peligroso, y así se le da al paciente. Entonces, las células en el cuerpo están expuestas a este patógeno, y casi siempre son muchas combinaciones de ejemplos biológicos, por ejemplo, las proteínas en la superficie, como en el caso del coronavirus, o los azúcares que están pegados a las proteínas, y hay muchas interacciones. El punto es que el cuerpo reconoce este antígeno, esta sustancia foránea, y genera una respuesta inmune
para proteger al paciente de futuras infecciones. Entonces, las vacunas inactivadas funcionan de esa manera. Otro tipo de vacunas son, por ejemplo, las proteínas recombinantes. Se le llama recombinantes porque con técnicas de biología molecular, de ingeniería genética, se modifican microorganismos y les das la secuencia de esta proteína para que ese microorganismo la produzca. Un ejemplo clásico de un medicamento de este tipo es, por ejemplo, la insulina. La insulina ya es un medicamento muy moderno desde que se purificaba del páncreas porcino. Después estuvo produciendo en bacteria con las primeras tecnologías que existieron de biología molecular en Estados Unidos alrededor de los 70s, que después acabaron en Roche. Fueron personas que estuvieron involucradas ahí, en Genentech. Y después mudó un proceso con una levadura. Entonces tú modificas esta levadura para que produzca esta insulina que por sí sola no produciría, ¿sí? Entonces modificamos microorganismos para producirlo. En el caso de coronavirus, lo que harías es que identificas cuál es la proteína problema, por ejemplo, la que se une a los receptores celulares del paciente o las células vulnerables del paciente, y produces nada más esta proteína, que por sí sola obviamente no es dañina. Entonces, el cuerpo aprende a generar una respuesta a través de esta proteína nada más. En el caso de corona, son anticuerpos que bloquean los sitios del virus donde está esta proteína, entonces el virus ya no se une a las células. Otro tipo de vacunas que son totalmente nuevas son de hecho las de ácido nucleico, como la de ARN mensajero en específico. Estas son totalmente nuevas. De hecho, la de Corona es el primer medicamento aprobado de esta clase para uso en humanos. Por eso había también mucho escepticismo al inicio, porque no había ningún historial clínico masivo del uso de estas vacunas. Por eso muchos se inclinaban, e inclusive muchos gobiernos se inclinaron por ordenar dosis por adelantado de otras vacunas más tradicionales como la inactivada, porque no sabían si esto de las vacunas nuevas de ácido nucleico iba a progresar o no. Estas vacunas de ácido nucleico van un paso antes de ya darle al paciente la sustancia que genera inmunidad. Le das el código genético para que las células del paciente produzcan esa proteína. Entonces, en lugar de producirla de manera recombinante con microorganismos o en lugar de producir toda la partícula y luego hacerla inerte, lo que hacemos es que con la secuencia o con las características de la proteína le damos esa información a las células del paciente, como la vacuna de mRNA, para que las células internalicen esa información y produzcan el antígeno que es reconocido por las mismas células del cuerpo. Otro tipo de vacunas, por ejemplo, la de AstraZeneca Oxford o la del Instituto de Rusia, la Sputnik, son basadas en vectores virales. Estas son partículas virales que han sido modificadas y que tienen un antígeno, ¿sí? Esto también se usa, por ejemplo, en terapia génica, ¿sí? En lugar de dar el ácido nucleico directamente al paciente, lo que haces es que usas un vector, es decir, un vehículo para que el paciente pueda recibir esta información. Puede estar ligado a la estabilidad del compuesto, ¿sí? Puede estar ligado a la cantidad de la sustancia que quieres dar y muchas otras razones por las que no se da directo. Entonces, las partículas virales son un vehículo a través del cual puedes tú dar la información al paciente. ¿Sí? Entonces, estas son básicamente las categorías que están ahorita. Hay también de ácido nucleico, pero de ADN, no de ARN. Pero son las categorías más importantes, ¿sí? Como ya mencioné, en la página de la Organización Mundial de la Salud, ahí están todas, están perfectamente explicadas. La última que quisiera mencionar es la que estamos produciendo nosotros, ¿sí? Esa es una partícula viral no infecciosa. Lo que hacemos es que si tú ves al virus, es una especie de esfera, ¿sí? Con el ácido nucleico, que es el peligroso porque es lo que infecta la célula y lo que hace que la célula produzca más virus que siguen infectando, ¿sí? Entonces, lo que hacemos nosotros es que producimos esta esfera hueca sin el material peligroso que está en medio. Entonces, por afuera
se ve igual o muy similar a lo que sería el virus infeccioso o el virus inactivado. Doctor, y pues para hacerlo un poquito más claro, todo ese tipo, o sea, ya vimos las diferencias, pero no significa que alguna sea mejor o peor, ¿no? Porque ya sabe, ¿no? En las redes, no, pero la rusa es mejor, no, la china, ¿cómo? Si de ahí vino el virus, y entonces todas esas leyendas urbanas simplemente son distintas de acuerdo a las necesidades de los laboratorios, de los países, y no significa que una funcione mejor que otra o que una pueda tener consecuencias graves, ¿no? Sí, exacto. Y pues esto está documentado en los ensayos clínicos, ¿sí? Con cuestiones como seguridad y eficacia. Los ensayos clínicos los vas escalando cada vez con más gente. Al inicio se lo das a un puñado de voluntarios para ver que la vacuna sea segura y para ver efectos severos adversos. En la fase 2 estás jugando ya un poquito más con las dosis y sigues viendo efectos adversos, pero en un grupo más grande. En fase 3 ves qué tan efectiva es contra la enfermedad en una escala aún mayor. E inclusive hay una fase 4 que ya es cuando un medicamento está aprobado para uso comercial, porque entonces ya se le da a la población en general. Y todo esto es básicamente una cuestión de estadística, porque es cierto que hay reacciones adversas, pero casi siempre son muy ligeras, son dolores de cabeza, inflamación en el sitio de inyección, etcétera. Pero al final es una cuestión de probabilidad. Entonces, por eso es que gradualmente se lo quieres dar a más gente, porque si ves que 0.1% de las veces que administras una vacuna o cualquier otro fármaco, generas ciertos o se documentan ciertos efectos adversos, se lo quieres dar la cantidad suficiente de gente. Entonces, si se lo das a 1000 personas, por estadística, con 0.1%, pues una va a mostrar algún efecto, ¿no? Entonces, por eso tienes que ir escalando la cantidad. Un reto importante también con este tema de no solo de los ensayos clínicos, o bueno, ligado a los ensayos clínicos también, es cómo escalas algo que se produjo para ensayos clínicos para de repente generar 4.000 millones de dosis para todo el planeta, ¿no? Entonces aquí también hay una discusión muy importante, no solamente en tecnologías, pero en infraestructura y regulación. Tradicionalmente en la industria biofarmacéutica se usa mucho el acero inoxidable todavía, ¿sí? Muchas fábricas se ven como plantas químicas con mucho acero, con mucho metal. Pero se han empezado a usar otras estrategias, por ejemplo, el uso de dispositivos desechables, que es básicamente plástico. Tienen muchísimas ventajas porque puedes montar una fábrica más rápido, ¿sí? Pero aún así tienes muchas limitantes con tiempos e infraestructuras. Por ejemplo, montar una fábrica entera para producción de vacunas, inclusive una pequeña, te puede costar de 30 a 50 millones de dólares y te tardas año y medio en construirla, ¿sí? Inclusive con técnicas modernas. Entonces, cuando nos pegó esta pandemia y lo observamos también con influenza así hace 10 años, eh, es que no tenemos la infraestructura adecuada para producir suficientes medicamentos y esto ocurrió la vez pasada. Con influenza fue muy claro porque si se podía ¿cómo se dice?, enfocar toda la capacidad de producción mundial para producir solamente vacunas de influenza, eran alrededor de 800 millones de dosis. Inclusive con esa cantidad no era necesario. Entonces hay un esfuerzo muy, muy grande en la parte de monitoreo, de producción, de validación, de construcción, ¿sí? De mantenimiento de infraestructura, pero es una discusión complicada porque a veces no puede ser tan innovador como quisieras y es algo, de hecho, que nosotros estamos un poquito batallando con nuestras nuevas tecnologías, porque pues, de repente llegas con alguien que ya tiene una fábrica y les ofreces algo que aparentemente es mejor, pero no es nada más una cuestión técnica, ¿cierto? Hay muchas cosas involucradas. Si tienes, por ejemplo, una fábrica en Suiza, inclusive de una misma empresa, que está en acero inoxidable, por ejemplo, y tomas la decisión de construir no sé, en algún país asiático, en África, Europa, en donde sea,
y dices, ahora quiero innovar y tenerla con dispositivos desechables, que sea plástico. ¿Qué pasa si tienes algún problema en tu fábrica de Suiza y necesitas entonces usar la capacidad de producción que tienes en Asia para generar un producto? Al final la fábrica es diferente. Si en una estás usando tanques de metal y en otra estás usando tanques de plástico. Entonces tienes que acercarte con las autoridades que ya te aprobaron algún medicamento y decirles, ahora lo voy a producir allá, pero el proceso es diferente. Obviamente esto sería inaceptable. Entonces, por eso a veces se toma la decisión de construir fábricas nuevas con tecnología vieja, porque la capacidad de producción puede ser transferida entre sitios. ¿Sí? Claro. Yo quisiera ahondar un poquito más en ese tema que ya me dio sobre sobre el proceso, en la parte de producción, el proceso de aprobación. O sea, eh, ¿cómo fue posible que esta vacuna de COVID, si pudiera explicárselo a la gente que nos está viendo, que estuviera lista en este tiempo récord, ¿no? Como lo dijo hace rato, fue histórico esto. Justo en el año pasado, en julio, pues se hablaba en entrevistas y todo eso que pasaría quizá un año y realmente fue antes, ¿no? Fue en un tiempo récord. Obviamente se debe a cuestiones políticas, son cuestiones económicas o cómo fue que posible esto, porque eso también genera, o sea, es otro de los mitos que existen y también genera desconfianza y dudas de gente que diga, pero es que no, ¿cómo va a ser que tan rápido? Para mí, lo que decía, ¿no? Para mí que no está bien hecha, tantos años que tomó saber que saliera tal y tal vacuna y todo esto, esta, pues no, a lo mejor no, porque fue muy rápido, no debe estar bien hecha. Entonces, ¿cómo fue esto para que fuera tan rápido este proceso? Bueno, en el tema regulatorio no soy un experto, pero como ingeniero lo que puedo comentar es que cuando era ya obvio que la pandemia era muy severa y que había que hacer algo, fue extremadamente claro que era la oportunidad adecuada para empujar tecnologías nuevas. ¿Sí? Porque he sabido que la infraestructura y las tecnologías existentes son muy ineficientes. ¿Sí? Por ejemplo, para las vacunas de influenza se siguen produciendo en huevos, ¿sí? En huevos de gallina. Esta es una tecnología desde 1940, ¿sí? Y ciertas normas ni siquiera existen para este tipo de vacunas, porque, por ejemplo, estas estaban ya disponibles inclusive antes de que se caracterizara el DNA. Entonces se probaron en tanta gente que no hay necesidad ahorita de ponerles esa norma que es más astringente, pero para las nuevas sí. Pero como la capacidad de producción con tecnologías viejas era extremadamente baja y era claro que usando lo que teníamos no se iba a poder producir la cantidad adecuada de vacunas, fue una oportunidad que tomaron muchos investigadores, ¿sí? Muchas empresas, inclusive las agencias regulatorias y los gobiernos para inyectar recursos en estas tecnologías, porque al final se trataba de una emergencia. ¿Sí? Regularmente estos medicamentos tardan mucho tiempo en ser aprobados, pero muchas veces no se les considera una emergencia. Ahorita era claro que necesitábamos algo para detener la propagación del virus. Entonces fueron muchos factores, pero la parte de innovación fue crucial, ¿sí? Porque simplemente con lo que se tenía antes, no todo se podía producir de esa manera. Y es obvio cuando ves las categorías de las vacunas que se están todavía probando, tanto en investigación como en ensayos clínicos, que es algo que por supuesto es muy bienvenido porque al parecer desafortunadamente vamos a estar lidiando con este virus por cierto tiempo. No se sabe si la vacuna va a detener la propagación del virus. Y esta es una idea que tiene ahorita mucha gente de que quien tenga la vacuna va a poder hacer lo que sea. Eso no es verdad. Las vacunas pueden tener muchos efectos en muchos niveles. No sabemos todavía si simplemente van a reducir la severidad de síntomas en ciertos grupos de edades, en ciertas poblaciones, o si van también a detener la propagación del virus en el cuerpo de la persona vacunada para que esta persona infecte menos, o si simplemente se va a seguir propagando igual, pero no vas a tener
los síntomas graves que probablemente tendrías si no te vacunaras. Entonces tenemos que seguir siendo muy pacientes, ¿sí? Con el tema, ver toda la información, analizar toda la información que se está generando con toda la gente que se está vacunando, cómo es que se comporta, cómo es que se reducen las tasas de infección y propagación. Y creo que también ya es muy obvio para muchos gobiernos que tienen que invertir en capacidad de infraestructura local. Sí, esto es claramente un problema porque esta capacidad está focalizada nada más en ciertos lugares. Los países en desarrollo y los países pobres están a merced de la capacidad de producción que hay en otros lugares. Y como ingeniero, lo que yo y mi equipo podemos hacer y contribuir al respecto es qué podemos inventar o implementar para que la capacidad de producción ya no esté tan centralizada. Una de las cosas que puedes hacer es simplificar y miniaturizar los procesos de producción, ¿sí? Porque también hay mucha presión en la industria biofarmacéutica por la cuestión de costos, ¿sí? Simplemente por la parte de investigación y desarrollo y ensayos clínicos es extremadamente caro generar un producto y esto es malo para una industria que tiene mucha presión en ofrecer productos a costos bajos, especialmente con vacunas, porque es también con economía de escala y una cuestión de salud pública. Con ciertas terapias génicas puedes tomarte el lujo de cobrar $2 millones para ciertas terapias que pueden ser pagadas bajo esquemas muy diferentes, pero una vacuna tiene que ser lo suficientemente barata y tiene que estar disponible porque es una cuestión de salud pública general, ¿sí? Entonces lo que se puede hacer es simplificar los procesos, miniaturizarlos para que las fábricas que estén disponibles de manera local no solo estén produciendo, por ejemplo, los productos usuales que se requieren, como las vacunas que se tienen que producir cada año para todos los recién nacidos, para infantes y demás, para adultos inclusive, pero que esta capacidad que ya existe se puede usar en caso de una emergencia como la que estamos viviendo. Porque también puede haber mucho escepticismo en invertir en infraestructura si sabes que después de 2, 3 años ya no se va a usar por completo o que no te va a generar un retorno de inversión. Si el tema económico es extremadamente importante discutirlo y tiene que haber incentivos de gobierno también atractivos para la industria en este respecto. Y por supuesto se tiene que inyectar mucho dinero en investigación y no solo en la investigación ciegamente, sino en la investigación que pueda ser aplicada después, ¿sí? Para fines industriales. Sí, doctor, justo eso que menciona de las nuevas tecnologías, si entendí bien cuando nos explicó el trabajo que ustedes están realizando, pues es una nueva tecnología, ¿no? Entonces, ustedes el año pasado que platicaban sobre esto, mencionaban que ahorita sus clientes, los contactos con los que están trabajando están pues allá, donde usted está, en Alemania, en Suiza. Eh, no hay posibilidades, por ejemplo, a mí pues me llama eso la atención, ¿no? Que su proyecto está conformado por usted, que es mexicano, por otro doctor que es chileno. Ustedes no hay posibilidades de que lo que ustedes están desarrollando se lleve a, por ejemplo, sus países, otros países. Por ejemplo, en diciembre decía CONACYT que el presidente aquí en México ya les había dado instrucciones de que ya podían ellos empezar a trabajar en una vacuna ahí en CONACYT, ¿no? Yo desconozco, no sé si usted está enterado, si pueden, si ya lo estarán haciendo. Y mi pregunta es esa, básicamente, si ustedes no estarían interesados o no hay alguna relación de que su tecnología que están desarrollando pueda trasladarse a otros países, por ejemplo, México. Sí, por supuesto, esa es de hecho nuestra visión y estamos conversando ya con algunas personas en ambos lados, al inicio para probarla, pero también para implementarla. Por supuesto, hay muchos retos porque, por ejemplo, cuando nos hemos acercado, perdón, a compañías aquí, lo primero que nos preguntan es si pueden usar nuestros prototipos para producción clínica y desafortunadamente todavía no tenemos esos prototipos, ¿sí? Porque muchos son aparatos que hacemos en nuestro propio laboratorio.
Entonces la parte de regulación es también extremadamente importante. Necesitas una cadena de distribución y una red de soporte increíble para poder hacer esto. Porque inclusive aunque tuviéramos ya un producto que se puede usar para producción para humanos, que esperamos pueda hacerse en los siguientes 6 meses, eh, si te acercas a una empresa y le ofreces algo, te van a preguntar si puedes tener la oferta de esto durante muchos años, ¿sí? Porque ellos necesitan garantizar que el proceso que tienen desarrollado o que van a desarrollar y el proceso que les aprobó una autoridad nacional como la COFEPRIS o la FDA o la EMA europea, ¿sí? No cambie durante muchos años y no lo tengas que cambiar. Entonces, ellos necesitan garantizar que puedas entregar, no sé, 5,000 aparatos por año o la cantidad que sea con estándares de calidad obviamente muy, muy altos. Entonces, no es nada más la cuestión de implementación o de probar algo, sino toda la red de soporte que necesitas, ¿sí? No es suficiente, por ejemplo, construir una fábrica, tienes que pensar en cómo vas a mantener operando esa fábrica, ¿sí? Si es con dispositivos desechables, de qué compañía los vas a conseguir, si hay suficiente material para todo el mundo. Ahorita, de hecho, es otro problema porque de por sí la capacidad ya estaba limitada para producción de vacunas per se, pero estuvimos, por ejemplo, teniendo problemas inclusive con frasquitos de vidrio para uso de laboratorio, ¿sí? Porque no es nada más producir la vacuna, es ponerla en ciertos envases que tienen ciertas especificaciones. Eh, entonces simplemente había desabasto, como al inicio fue con las mascarillas quirúrgicas, por ejemplo, de polipropileno. Entonces es un tema muy, muy complejo, es muy vasto y necesitas una red de soporte muy grande. Pero pues lo que debes hacer es partirlo en problemas más pequeños. Entonces, por lo pronto estamos viendo, al menos de nuestra parte, la capacidad de diseño para un aparato que pueda ser usado para ciertos ensayos clínicos, por ejemplo. Y si eso es exitoso, pues entonces ya se muda a algo que se pueda producir más en masa. Pero al final es un proceso un poquito lento porque no es nada más la parte de desarrollo técnica, sino las discusiones que tienes con el posible usuario, ¿sí? Porque ellos necesitan resolverles un problema. Si no les estás resolviendo un problema y no están desesperados por resolverlo, simplemente no van a adoptar algo nuevo porque van a seguir haciendo lo que están haciendo porque les funciona bien, ¿sí? Entonces, si presentas una innovación tiene que ser 10 veces mejor. No basta con que llegues y les digas esto es el doble rápido. Les tienes que decir esto es 10 veces más rápido, es 10 veces mejor, es 10 veces más eficiente. Claro. Pues sí, ojalá que eso que le comentaba del CONACYT, porque sí sería importante, ¿no? Como decía, que los países fueran viendo por producir ellos mismos, ¿no? Porque sí, sí es un gran reto. Sí, Eh, por supuesto. Y pues hay científicos muy, muy buenos y muy brillantes allá. Pero la pregunta no es nada más para la parte de desarrollo, es cómo este científico puede ver que esto se convierta en algo que esté distribuido, ¿sí? claro. Sí, por ejemplo, bueno, ya cambiando un poco el tema, ¿qué porcentaje de la población necesitaría estar vacunado para que podamos tener cierta normalidad? Bueno, con la inmunidad de rebaño los porcentajes pueden variar, si no me equivoco, tiene que ser alrededor del 70-80% para en verdad evitar la propagación del virus, ¿sí? Porque también es una cuestión de proteger a los grupos que no pueden vacunarse. Entonces, ese es precisamente el concepto de inmunidad de rebaño. Para muchos países, ya tienen reservada tienen reservado suficiente número de dosis para su población. El problema es que, pues, obviamente se está produciendo en partes y llegan por lotes, ¿sí? Entonces, este es de nuevo un adagio a la producción en lotes, no a la producción continua. De repente hay X número de dosis, otro día llegan
Y número de dosis, entonces no es una oferta constante. Pero creo que sí va a haber consecuencias positivas al respecto, que espero que no se nos olviden pronto, para tener más infraestructura de producción, de distribución y la parte diagnóstica también, que fue al inicio un problema, en muchos lugares lo sigue siendo, porque sin datos simplemente estás ciego, ¿sí? Necesitas poder claramente monitorear muchas cosas, porque con información puedes reaccionar. Si no tienes información, no puedes reaccionar a nada. Hablando de información, pues, y hablando de la distribución y de los países que tienen que están llegando ya sus lotes, pues aquí en México, no sé si está en contexto, pero en estos días ha habido una polémica muy grande por el tema de la distribución, ¿no? De cómo esto, pues, acaba de declarar este señor Tedros de la OMS, Tedros Adhanom, que están haciendo un llamado a los países y realmente la frase que yo leí en esa entrevista fue, pues para mí es algo muy fuerte, ¿no? Que dijo, por aquí lo tenía anotado, que iba a ser algo, dijo, advierte la OMS que el mundo está al borde de un fracaso moral catastrófico con el tema de las distribuciones, ¿no? Porque pues esto no es una cosa nueva, es algo de siempre, los países ricos tienen acceso, él decía eso, ¿no? Como no es justo que gente sana y joven en países ricos esté teniendo la vacuna antes que gente vulnerable en países pobres. Entonces, realmente esto sí es una situación moral y que están haciendo un llamado a los países, un llamado al que México respondió, y México respondió diciendo, ok, que no lleguen más vacunas ahorita, que les lleguen a otros países. Y obviamente aquí se hizo pues una polémica, que por qué. Entonces, realmente usted es un biotecnólogo. ¿Cuál es la visión de un biotecnólogo con este tema particular? Bueno, desafortunadamente cuando no hay suficiente, necesitas tomar una decisión de qué hacer, ¿no? Puede ser discutiendo recursos económicos o material o vacunas. Y pues también hay cierto sentido de humanidad en ayudar a los que lo puedan tener menos, pero pues es una discusión muy complicada que no tiene una respuesta buena o mala. Yo creo que lo que nos debemos preguntar es, ¿qué hacemos para que esto no vuelva a pasar? ¿Sí? Nuestra visión es que un paciente pueda llegar a una clínica y que se le pueda producir un medicamento personalizado ahí mismo y que ya nadie muera debido a una falta de medicamento disponible. ¿Sí? Como dijiste, esto no es un problema nuevo, porque también hay muchas barreras culturales, aunque haya suficiente. Entonces no es nada más también un tema de oferta o demanda o de que haya mucho, ¿sí? O de que sobre. Por ejemplo, pudimos erradicar la viruela, pero la polio no la hemos podido erradicar, ¿sí? Y hay suficientes vacunas de polio, ¿no? No es un problema de producción, pero hay ciertos países en los que hay problemas económicos, muchas limitaciones culturales, ¿sí? Por las cuales no se ha podido eliminar la enfermedad, o, por ejemplo con fiebre amarilla, ¿sí? Creo que lo mencioné hace unos minutos. La vacuna de fiebre amarilla es extremadamente segura, barata, y ha estado disponible básicamente desde 1930, pero todavía hay brotes en África y Brasil y mucha gente muere porque no hay suficiente vacuna, y esto es risible, ¿sí? ¿Por qué no? Entonces sí es un tema complicado porque no es nada más hablar de que haya suficiente, eh, pero nosotros en nuestro campo con lo que sabemos hacer, lo que podemos contribuir es en la parte técnica para que sí haya suficiente y para que esto no sea un problema. Ya una vez que eso se logra, hay otros problemas obviamente que resolver, pero como dije, todo tiene que ser paso a paso. Ahorita creo que lo más urgente de solucionar es simplemente el abasto. ¿Sí? Las vacunas de varias han sido aprobadas. Está claro que son seguras, que son efectivas. Entonces ahorita la pregunta es cómo podemos producir más vacuna más rápido, y también cómo podemos reaccionar contra variantes, ¿sí? O contra mutaciones, porque este es otro tema.
Por ejemplo, el virus de influenza ese también es un tema muy, muy especial y muy complicado, porque ese virus muta tanto que la vacuna se tiene que actualizar cada año, ¿sí? Y también hay mucha desinformación sobre cómo es la vacuna. Mucha gente cree que le dan la vacuna de influenza y que se enferma de influenza. Eso no es posible porque es una vacuna inactivada, ¿sí? Muchas veces son uno de los otros 300 virus que ocasionan enfermedades muy, muy parecidas al resfriado común o a la influenza, no es por la vacuna. Entonces mucha gente no se la pone. O también se preguntan por qué es que la están dando cada año, porque nada más hay interés de vender. Pero es porque el virus muta mucho y hay un esfuerzo global impresionante en estar tomando muestras, secuenciarlas y más o menos ver cuál es la que está en la población circulante y muchas veces es adivinar. Entonces tienen que tomar una decisión en 3 meses porque las autoridades que están vigilando esto después publican cuáles son las cepas que se tienen que producir y las empresas se tienen que apurar a tomar estas cepas, producirlas y distribuirlas y las tienes que aplicar a la población. Y esto es cada año. Entonces, espero sinceramente que no vaya a ser así con Corona, a pesar de que ya hay ciertas variantes circulando. Según entiendo hasta ahora, no hay razón para creer que las vacunas que fueron desarrolladas hace un año para esas cepas no van a funcionar con las nuevas, pero es algo que desafortunadamente tenemos que esperar y ver. Entonces, la pregunta es cómo reaccionamos y qué cambios tenemos que hacer en academia, en industria, en gobierno, en regulación, y cómo podemos trabajar todos juntos para que esto no vuelva a ocurrir y si ocurre, que podamos reaccionar de manera rápida y efectiva al respecto. Estamos preparados, ¿no? Doctor, y ahorita que mencionaba esto de la influenza y de los efectos adversos, no recuerdo cómo le llaman, es SAVI, le pusieron aquí, ¿no? En la Secretaría de Salud, los efectos secundarios adversos de la vacunación. Sí sería importante, pues, recordarle a la gente que nos está escuchando el porcentaje tan pequeño de efectos, ¿no? O sea, al corte de ayer ya van aquí en México casi 500,000 vacunas aplicadas. Y yo veía el reporte de había 2,000 personas con reacciones. Y esas reacciones el 89-90% eran reacciones pues que un poco de fiebre, una cosita, ¿no? Dolor de brazo, todo eso, pero realmente si te pones a sacar el cálculo del porcentaje es mínimo, ¿no? Entonces, realmente también hay desconfianza en la población y miedo, ¿por qué no decir esa palabra? Miedo a decir, no, sino, ¿qué tal si me voy a quedar peor? O como usted dice, me va a dar la influenza, voy a sentirme como con los síntomas del coronavirus y todo eso sí sería importante, pues, recordárselo a nuestros oyentes. Sí, por supuesto. Mi recomendación de nuevo es ver la información de los organismos oficiales e internacionales al respecto. Y pues también aprender a calcular riesgo. Los seres humanos somos muy malos midiendo riesgo, ¿sí? Le tenemos miedo a ciertas cosas, pero no le tenemos miedo a a no hacer ejercicio y luego sufrir alguna enfermedad cardiovascular, por ejemplo, ¿sí? Entonces no sabemos medir a veces tampoco causa y consecuencia. Nuestro cerebro está entrenado para ver algo y asociarlo con un efecto inmediato. Pero pues también está documentado para efecto placebo, por ejemplo. ¿Sí? Por eso es que o bueno, todos los ensayos clínicos se dan ciegos, ¿sí? Y con una sustancia que es un placebo, que no tiene ninguna actividad, porque tienes también que medir la respuesta positiva, ¿sí? Por ejemplo, en un ánimo mejor, ¿sí? Una reducción de síntomas que por sí sola parecería no tener sentido, pero que a veces es psicológica y simplemente te sientes bien porque creíste que te dieron una medicina, ¿sí? Entonces, por eso los ensayos clínicos miden eso y ni el paciente, ni el doctor o el personal salubre saben qué le están dando al paciente porque tiene que ser algo muy objetivo en cómo se mide, ¿sí? Y sí, los síntomas, los efectos adversos son generalmente ligeros y extremadamente escasos. Pero si llega a haber
algo que observemos que es severo, de nuevo, lo que tenemos que hacer es ver la información de manera objetiva y preguntarnos cómo reaccionar al respecto. ¿Sí? Si vemos que con X producto hay X reacción, no tenemos que espantarnos y decir que las vacunas son malas y todo, sino preguntarnos qué tan severo es, qué podemos hacer para mejorarlo y para solucionarlo. Por ejemplo, con fiebre amarilla ha habido alrededor de 50 casos, creo que en toda la historia de la administración de la vacuna, donde los pacientes han desarrollado ciertos efectos adversos que son ciertamente graves. ¿Sí? Pero han sido 50 con cientos de millones de dosis administradas en 70 años. Entonces, es una cuestión de riesgo. Pero el punto es mantener al paciente seguro. Entonces, inclusive con este muy pequeño número de casos a través de 70 años y cientos de millones de dosis otorgadas y los beneficios que han dado y todas las vidas que han salvado, este número sigue siendo un factor preocupante y es claramente verlo de esa manera. Entonces la pregunta es, ¿qué podemos hacer para que ni siquiera tengamos esos 50 casos dentro de miles de millones y todos los beneficios? No es simplemente decir, eh, como por así decir, aguántate y hay ciertas cosas malas que tienen que pasar. No se trata de eso, es preguntarnos cómo lo podemos mejorar. Y en el caso de esa vacuna en específico es a lo mejor ya no tener un virus atenuado, sino tener un virus inactivado. Es una cuestión, otro nivel de seguridad extra que puedes tener, ¿sí? Pero la gente tiene que entender que las autoridades nacionales tienen el interés de la población en sus manos y cuando un medicamento es aprobado es precisamente porque fue analizado por muchísima gente, por expertos en muchos campos y que por eso se dice que es segura para usar. Gracias, doctor. Doctor, y esta pregunta no puedo dejar de hacérsela, porque es un tema que no es de ahora, y me refiero al tema del movimiento antivacunas, ¿no? No es una cosa ahorita del New Age, ni de nuevas ideas, ni es algo de moda de ahorita, sino que desde el siglo pasado, ya existía este movimiento, las ligas antivacunas y todo este rollo, gente que pues, ¿no? Realmente se convirtió ya en un problema porque en 2019 la OMS dijo que lo incluyó entre sus 10 puntos a atender el tema de los antivacunas, ¿no? De la gente que está negada a vacunarse, que ya es todo un tipo de forma de vida, una forma de pensamiento y que está afectando, ¿no? A la salud mundial. Entonces, ¿cuál es la opinión de usted? Sí, bueno, desafortunadamente nuestro cerebro está entrenado para recordar más cosas malas que buenas. Todo este movimiento antivacunas cobró mucha fuerza o más o menos nació con un artículo que publicó Andrew Wakefield en una revista científica bastante reconocida de medicina, The Lancet, donde decía que había una correlación entre más casos de autismo con ciertas vacunas. Me parece que era la de sarampión, o la que incluye la vacuna para sarampión. Y después salió a la luz que los datos del artículo eran falsos y que se los había inventado, modificado. Tenía conflictos de interés con pacientes, ¿sí? A unos, de hecho, les pagó. Y la revista hizo esto público, sí, dijo, lo sentimos muchísimo, no habíamos visto esto, pero salió esto a la luz, entonces quitamos este artículo y este estudio no tiene ninguna validez ni científica ni médica, pero no es lo que la gente recordó. La gente recordó que habían dicho que las vacunas eran malas porque producían autismo. Entonces, de nuevo, lo que sugiero es ver la información de los organismos oficiales, ver o leer sobre historia, porque mucho del problema con el movimiento antivacunas es porque ahorita tenemos el beneficio de que la mitad de tus hijos no se mueren por enfermedades infecciosas. ¿Sí? Eso con nuestros abuelos inclusive era común, ¿sí? Porque generaba unos problemas enormes. La mortalidad infantil se redujo de una manera increíble con el uso de vacunas. Entonces hay que leer, hay que informarse.
hay que cuestionar cosas, pero hay que ser objetivo y no cegarse a cierta información, ¿sí? Eso es lo que yo recomiendo al respecto. No propagar desinformación en redes sociales que no son de fuentes oficiales o que no son de expertos reconocidos en su campo. Justo eso es, bueno, aquí se puso el año pasado este tema muy de moda, la infodemia, ¿no? Se habla como esta infodemia es igual de grave que la pandemia porque se trata de eso, ¿no? De la desinformación. Tristemente, también los medios de comunicación tienen una labor importante aquí, ¿no? Pues vámonos porque para generar audiencia hay que hacer una noticia que haga escándalo y hay que poner, ¿no? Entonces, de la misma noticia tú decides qué enfoque darle y tú decides si es para generar clics, poner una noticia escandalosa y eso, bueno, aquí en México se ve mucho en todas las, bueno, en las conferencias de salud, ¿no? El secretario de salud, pues, insiste mucho en eso, ¿no? Entonces, como usted lo dice, pues igual recordar a la gente que nos está viendo dónde informarse, porque a mí sí es algo que no sé, me tiene muy sorprendida en qué momento nos separamos tanto de la ciencia, ¿no? En qué momento la sociedad prefiere creer una cadena de WhatsApp que no sabe quién le escribió, que no sabe basada en qué, o que incluso o sea, alguien se tomó la molestia, porque como usted lo dice, a veces son cosas pagadas, ¿no? De redactar toda una cadena de WhatsApp citando escuelas que no existen, citando estudios que no existen, citando a doctores que no existen, para reproducir una información y cómo tú decides, porque te llega a tu celular y tú decides qué hacer con ella, ¿no? Y muchísima gente, si no me equivoco, me atrevo a decir, la mayoría decide reenviarlo. Entonces, yo para mí es una cosa de personalmente que cada vez que me llega algo es, ajá, ¿dónde salió esto? ¿Quién te lo mandó? Tú ya lo checaste. O sea, es importante, ¿no? Yo sí quiero invitar, aprovechar este espacio y invitarle a la gente antes de compartir una información, como nos lo ha dicho el doctor ya varias veces en esta entrevista, checar, ¿no? Checar la fuente, quién lo dijo, por qué, antes de creerlo, porque sí es un poco eso triste, ¿no? Incluso está relacionado con las fake news, ¿no? También salió un estudio el año pasado, México, segundo lugar, segundo país después de Turquía en generar fake news. Veracruz, tristemente, estamos en el tercer lugar en México, ¿no? Entonces, realmente sí es algo que hay que poner atención y no creer todo eso, porque en este momento eso afecta también nuestra salud mental, ¿no? Entonces, la salud mental que va ligada a nuestra salud física. Entonces, doctor, ¿usted cómo cree? Esto ya casi me estoy despidiendo ya. ¿Cómo cree que pasó esta separación? ¿En qué momento la sociedad dejó de leer, como dice, o sea, dejó de creer en la ciencia y empezó a creer en una cadena de WhatsApp? ¿Cómo cree que podemos Eh, mejorar esto? no estoy seguro de cómo llegamos ahí, pero lo que sé es que todos tenemos en nuestros distintos roles, responsabilidades muy diferentes al respecto. Por ejemplo, el gobierno tiene que hacer un esfuerzo por educar a la población, pero los ciudadanos también tienen una responsabilidad de informarse de manera adecuada, no solo como ciudadanos, sino como consumidores. ¿Sí? Cuando uno compra o elige comprar algo, se supone que es una decisión informada, no una decisión ciega o basada simplemente en publicidad. Esto es con cualquier producto, ¿sí? Y los científicos también tenemos una responsabilidad de comunicar qué es lo que estamos haciendo a la población de manera ligera y sensata y por qué es que el pago de sus impuestos que están financiando la investigación científica, por qué vale la pena, cuáles son los beneficios de esto en el futuro y cuáles han sido los beneficios de esto en el pasado. Entonces creo que todos como ciudadanos, dependiendo de lo que estemos haciendo, tenemos cierto rol y ciertas responsabilidades que cumplir, ¿sí? Interactuar entre todos nosotros y hacerlo de manera civilizada. Claro, justo eso, ¿no? Hacernos responsables nosotros porque pues cada uno, como se dice, en su universo, tiene que ser responsable de todo esto. Muchas gracias, doctor. Ya, la última pregunta que me gustaría conocer, para usted, ¿cómo ve el panorama en este 2021? Hace unos días leía una nota igual
de un especialista en la OMS donde decía que este año podría ser incluso más complicado, ¿no? Hay días que yo de plano ya no quiero, ya no quiero ver noticias, pero no puedo. Y digo, de verdad, o sea, más complicado que el pasado. ¿Existe eso? Pues bueno, así lo dijeron y más bien quisiera yo preguntarle a usted que está trabajando en esto, ¿cuál para usted sería el panorama de este 2021 ya con las vacunas, con tantos prototipos? Porque hasta el día de ayer había 64 prototipos más 120 y tantos. O sea, hay mucho que se está haciendo. Entonces, ¿cómo ve usted este 2021? Este, bueno, para empezar, eh, creo que la noticia de que la vacuna funcionó es algo impresionante que va a estar en los libros de historia. Pudimos haber tenido mala suerte como fue con, por ejemplo, el virus de la inmunodeficiencia humana, eh, que básicamente todavía no hay cura, nada más hay un tratamiento, ¿sí? Cuando empezó esta epidemia alrededor de los 80, de hecho el doctor Fauci en los Estados Unidos, muy renombrado ahorita por su papel con la epidemia de corona, él estuvo involucrado durante la epidemia de SIDA. Y se creyó que iba a haber una vacuna en 1 o 2 años. Después dijeron, bueno, a lo mejor en 5 y nunca pasó porque el virus es tan complicado y pues la tecnología en ese entonces era más baja de la que tenemos ahora en cuestiones, por ejemplo, de biología molecular y de caracterización y demás. Y a pesar de que había muchísima gente brillante trabajando en ello, simplemente no hubo vacuna. Entonces, el hecho de que podamos tener no una, sino varias eh, disponibles después de menos de un año, aprobadas y distribuidas ya en muchos países y que la gente esté vacunando, eso me parece que es algo increíble y que genera muy buenos prospectos para lo que va a ser este año y pues lo que podemos esperar es que no haya variantes, que si las hay podamos reaccionar a las nuevas que va a haber, que generen, eh, que, que, se generen buenas decisiones en temas de infraestructura, distribución, financiamiento, ¿sí? En todos los sectores, en investigación, en industria, en regulación. Eh, y pues hay que ser pacientes, ¿sí? No hay que ser imprudentes, hay que guardarse, hay que minimizar el contacto, hay que esperar y ver cómo es que estos productos que afortunadamente funcionaron bien, cómo es que progresan. Eh, pero eso por sí solo, el hecho de que hayamos empezado el año con una o varias vacunas distribuidas, me parece que es un buen panorama. Sí, muchas gracias, doctor. ¿Hay algo más que quisiera agregar o decir? Hay gente, bueno, no tenemos preguntas, pero sí muchos saludos, ¿no? De varios lados, le están diciendo, ingeniero, saludos, y igual en los demás periódicos. Yo estoy aquí monitoreando Crónica Jalapa, pero en los otros 9 periódicos de la cadena también tiene muchos saludos y muchas felicitaciones, doctor, por su trabajo. Y yo personalmente, y en nombre del grupo editorial Olmeca, pues sí quiero hacer un agradecimiento porque lo que le decía al principio, usted ahorita con su carga de trabajo, con la diferencia de horario, se tomó el tiempo de estar aquí con nosotros. Entonces, gracias, doctor, muchas gracias por estar aquí y no sé si quiera decirle algo a nuestro público. Pues nada más agradecerte la oportunidad, me dio mucho gusto poder platicar al respecto, hablar un poquito de lo que estamos haciendo. Y para todos los investigadores en la parte de biotecnología que de casualidad nos estén escuchando, si están interesados, los invito a contactarnos porque estamos trabajando con muchos grupos tratando de ayudarlos con el desarrollo de sus propios candidatos en investigación. Estaremos muy felices de platicar con quien esté interesado para ver cómo podemos ayudar. ¡Ay, qué excelente noticia! ¡Qué excelente noticia! Y pues muchísimas gracias por su trabajo y por su valentía y por todo. Muchísimas gracias. Gracias, Cindy. Invitamos a todos a seguirnos porque tendremos más entrevistas próximamente. Y el doctor Pavel, aquí en su casa, cuando guste regresar, aquí estamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias.